Raúl Castañaza presenta Mentalidad Correcta, un podcast para hablar de las cosas que a los seres humanos nos interesan. Bienvenido. Hola amigos, hola amigas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Mentalidad Correcta, una nueva semana para que podamos platicar de todas aquellas cosas que a los seres humanos nos interesan. Mi nombre es Raúl Castañaza, como siempre es un placer y ante todo agradezco de verdad su sintonía a través de las plataformas diversas en donde tenemos este espacio de Mentalidad Correcta, ya sea a través de Spotify, Google Podcast, Deezer, también estamos en YouTube, o también a los amigos que nos escuchan a través de La Visión Radio en Atlanta, Georgia, o bien nos estén escuchando a través de Radical Radio. Bueno, tenemos muchos espacios para que ustedes no se pierdan nuestros espacios de Mentalidad Correcta. Como saben, mi nombre es Raúl Castañaza. Hoy me he interesado por un tema y algo que me ha dado mucha curiosidad es cómo todo lo que concierne a la educación ha tenido que evolucionar, como todo lo que evolucionó respecto a lo que ha sucedido alrededor de lo que es el COVID-19, la pandemia que a todo el mundo ha afectado de miles maneras. Pero me dio la curiosidad qué está pasando con la educación, así que me tomé la tarea de invitar de nueva cuenta a una persona que obviamente conozco muy bien porque es mi hermana. Ella es Claudia Castañaza, es maestra, aparte de eso es comunicadora social también, y bueno, les podría decir miles de cosas que hace, pero la educación es como el eje central de su vida cotidiana. Por eso la invité para que nos platique un poquito de cómo la evolución de la educación ha tocado pues tanto a los maestros como a las organizaciones, a los colegios, instituciones, y también obviamente a los niños y a los estudiantes que han tenido que modificar la forma de aprender. Así que vamos a dar inicio entonces a esta sesión de Mentalidad Correcta. Gracias a todos ustedes por estarnos acompañando y bueno, hablemos de educación híbrida. Y Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Te cuento, ya estuve checando por ahí el dato, ya en un par de semanas íbamos a cumplir un año de que estuviste con nosotros aquí en Mentalidad Correcta. Así que, ¿cómo estás? ¿Cómo pasa el tiempo? Así es, toca. Bueno, gracias Raúl, de veras, por esta oportunidad tan bonita que tenemos en tu programa. Realmente este espacio brinda muchos conocimientos a las personas que necesitan aprender, que quieren aprender, y que hay temas que no los tratan en todos lados y que realmente nosotros debemos de estar informados. Así es, Claudia. Definitivamente creo que lo hemos hablado en otros espacios de Mentalidad Correcta. La pandemia nos ha afectado, algunos de manera positiva, otros de manera negativa. Nos ha tocado que aprender respecto a la tecnología, nos ha tocado que inventarnos cosas nuevas, nos ha tocado también que ser parte de pues otros procesos distintos. Entonces yo creo que la educación ha sido muy afectada respecto a este tema, y sé que ahora pues a nivel mundial se está trabajando lo que es la educación híbrida, o sea, los espacios donde están menos afectados, los estudiantes tienen la posibilidad de quizás asistir en ciertos momentos a recibir clases, o los demás les ha tocado que acudir a todas las plataformas digitales que han evolucionado y que se han vuelto tan famosas a nivel mundial para poder recibir sus clases a través del internet, por decirlo de esa manera. Pero quiero que me cuentes tú, en tu experiencia, Claudia, cómo te afectó la pandemia respecto a ese trabajo educacional. ¿Qué te tocó que aprender de nuevo también? Porque me imagino que todo el sistema cambió. Sí, o sea, ha sido bien difícil. Al principio, por ejemplo, que se dio en marzo la situación, todos nos desconectamos cuando nos dijeron no pueden ir a los establecimientos educativos, así, todos así como que nos quedamos viendo las caras, cada quien en su casa. Pues empezamos, como dices tú, a reestructurar todo, ¿verdad? A ver cómo podíamos nosotros llegar a los niños, qué maneras íbamos a buscar, y por lógica el internet fue una herramienta poderosísima que nos ha permitido seguir en comunicación con los niños.
Sin duda alguna, también los niños, bueno, tenemos que evaluar y pensar que los niños son más tecnológicos que las personas adultas, porque pues a ellos es más fácil que les llame la atención un celular, una computadora, ahí tienen sus juegos, por ejemplo, que han cambiado mucho, y de hecho cuando hablamos de la niñez hablábamos de eso, que precisamente todo ha cambiado, que en nuestros tiempos se jugaba de distinta manera, hoy todo es tecnología. Entonces creo que para los niños ha sido también como una aventura el poder recibir sus clases, aventurarse a hacerlo, y también los padres de esos niños han tenido que aprender a conjugar esa tarea de estar como más involucrado. Vamos a hablar luego de las ventajas, ya me iba a pasar a eso, pero la verdad creo que ha sido un aprendizaje a nivel familiar. ¿Qué opinas tú? Sí, realmente hemos tenido la situación yo creo que hemos aprendido de los niños. Como dices tú, ellos son los más tecnológicos que nosotros. Inclusive me decían, mire, enseño, es que mire, si así se hace, así esto, así el otro. Y yo sí, Dios mío, estos niños saben más que yo, qué tremendo. Porque quiera que no, nosotros ya tenemos una edad en la cual, pues como dices tú, no nacimos en la tecnología realmente, sino que hemos ido adaptándonos a todos los avances tecnológicos que han habido. Y los papás, no digamos, yo les decía a los papás, miren, realmente a fin de año del ciclo escolar anterior les dije, realmente el diploma, el título y todos los méritos que nos llevábamos nosotros antes, ahora se los llevan ustedes. Y les digo, ustedes tienen un diploma del tamaño del mundo. Así que... Pero creo que entre los beneficios, y me gustaría tratarlo en este momento, porque yo creo que los papás en cierta época habían dejado la responsabilidad de la educación a los maestros, a la institución. Ahora se han tenido que involucrar. ¿Por qué? Porque yo lo veo, digo, ahora los padres tienen que hacer las tareas con los niños para que las puedan presentar a través de esa plataforma digital o enviarlas a través de, no sé, WhatsApp o tantas cosas que pasan. Entonces ahora los padres han tenido que históricamente volverse a involucrar en los procesos educativos de sus hijos. Eso es muy cierto. Nosotros hemos tenido la experiencia de que hay padres, hay de todo. Como padres muy responsables que inclusive terminando la clase, digamos, virtual, ellos están mandando ya las tareas. Como hay papás que hay que estar, mire, disculpe, me va a mandar la tarea. Mire qué tal cosa, o me va a mandar las fotografías de los niños, de lo que trabajamos hoy. Entonces hay de todo. Y realmente, ya que tocaste ese tema, he vivido una experiencia este año, porque como continuamos con ese sistema, bien difícil. Hay un niño en especial que a mí me da ternura, que es de primer grado, y inclusive tengo que cambiar las estrategias para apoyarlo a él y a todo el grupo, pero en especial a él. El niño hace unas caritas, llora en frente de la cámara porque la mamá lo está regañando y la mamá hasta le pegó una vez. Entonces es bien difícil porque ahí, como dices tú, los papás tienen que reconocer la paciencia y hasta, se puede decir que hasta se pusieron en nuestro lugar y han valorado realmente la función que nosotros tenemos como maestros de ellos y educadores, y darse cuenta que si ellos no aguantan a sus hijos, imagínate nosotros que tenemos hasta 40 niños en un aula, que vienen de diferentes hogares. Entonces es bien difícil, pero como te digo, por este niño yo estoy buscando ahora nuevas estrategias que puedan apoyar a los niños desde casa. Sin duda alguna, creo que en ese aprendizaje también los padres han tenido que, tal vez en ese involucramiento que han tenido que hacer respecto a la educación, también ha tenido que aprender, porque pues muchos trabajos se trasladaron a los hogares a través de plataformas como Zoom, como bueno, tantas plataformas que existen hoy en día para poder también trabajar de esa manera. Entonces, me imagino que también no todo, o sea, en el aspecto convivencia familiar, no todo ha sido tan beneficioso, porque me imagino que se han tenido que distribuir la computadora, el internet, o sea, son recursos que los papás incluso han tenido que tener que invertir en eso, o sea, y tenemos que pensar que en Latinoamérica los recursos respecto a la tecnología aún son escasos. Yo me imagino que, por ejemplo, en áreas rurales, hablando de países centroamericanos o otros países pues muy afectados, pues ha sido difícil poder
conectar a los niños a través de una plataforma, porque los servicios de internet obviamente hoy todavía en estos tiempos son pagados. ¿Cómo has percibido tú ese sistema y qué cosas crees que han afectado a las familias respecto al uso de la tecnología, de tener que invertir en la tecnología? Sí, en eso, gracias a Dios, tengo la oportunidad de trabajar en los dos niveles, tanto el nivel privado como en el nivel público. Y te sé decir que en el nivel privado, pues lógicamente ellos tienen un nivel económico que les permite pagar el internet. Inclusive hay papás que tienen hasta 2, 3 estudiantes, que uno lo tienen en teléfono, otro la tienen en la computadora y así, ¿verdad? Entonces todos les llega la educación. Ahora, en relación al sector público, el Ministerio de Educación, pues tenemos una buena líder de ministra y aparte de ello buenos líderes que están como supervisores educativos con los cuales se ha organizado hojas de trabajo, guías de estudio, por lo mismo que tú dices y tienes razón, hay rincones que inclusive no hay internet. Entonces, cuando se les entregan los alimentos, porque gracias a Dios pues el ministerio tiene esa posibilidad, se les entrega los alimentos, se les tienen guías impresas que pueden ellos continuar y mientras tanto los maestros hacen grupos de WhatsApp los cuales pues pueden venir y ahí pueden aclarar sus dudas y todo y nos reunimos cada cierto tiempo para que ellos entreguen tareas. O sea, se buscaron otras estrategias para que los niños no se desatendieran y no se quedaran solos, sino que se estuviera abarcándolos a ellos, que de por sí no es lo mismo que tenerlos en las aulas, pero realmente no se les ha desatendido. Sin duda alguna, toda esta actividad post pandemia, pues ha cambiado obviamente los sistemas educativos. Para quienes se están conectando, les cuento que estamos hablando sobre la educación, la evolución que ha tenido que adoptar la educación en estos tiempos, pasado la pandemia, digamos lo más fuerte, pero que aún estamos en estado de pandemia, por eso la educación se ha convertido en híbrida. Algunos ya van a sus aulas pues limitadamente, con todas las prevenciones de bioseguridad que tienen que existir, el espacio limitado. Algunas otras personas aún todavía no salen de casa para recibir educación, y precisamente de eso estamos hablando con nuestra invitada Claudia Castañaza, que nos está dando un poquito de luz de cómo se están manejando todo esto. Y hablaba ella, por ejemplo, del Ministerio de Educación. Esto es a nivel Guatemala. Para quienes nos estén escuchando en otros países, quiero aclarar que bueno, aquí es el Ministerio de Educación en Guatemala quien rige, digamos, cómo se van a implementar esos sistemas educativos a nivel, digamos, nacional. Entonces lo menciono porque me imagino que en los países hay diferencias respecto a cómo se maneja la educación, pero en general estamos hablando de cómo hemos tenido en familia, en contexto, que habilitarnos a la tecnología para poder seguir recibiendo la educación. Ya me mencionabas algunos materiales que se están utilizando, tengo algunas preguntas respecto a eso, pero quisiera que me comentaras qué ha pasado, y lo voy a hacer específicamente en Guatemala porque sé que hay estadísticas respecto a eso, que ha habido pues mucha deserción de estudiantes, porque tal vez lo que hablábamos, las posibilidades de la tecnología, o han tenido que buscar otras prioridades de, no sé, sostener el hogar a través del trabajo. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué sabes tú? ¿Qué efecto ha habido respecto a la post-pandemia y la educación respecto a que muchas personas se han tenido que retirar, estudiantes, digamos, de esta manera? Sí, en esto te puedo decir que lo mismo, ¿verdad? Existen dos enfoques, porque en el sector privado, ahorita este año, ya después de casi un año de la pandemia, muchos padres de familia ya no están en los colegios privados. Ya lo que hicieron fue irse al sector público. ¿Por qué? Porque saben que les van a apoyar con alimentos, hay un seguro escolar, les dan útiles, aunque sea una vez al año, les dan también materiales, libros, o sea, hay un apoyo. ¿Por qué? Porque la situación realmente esta pandemia ha llevado a una situación económica baja, muchos padres se quedaron sin trabajo y no pueden pagar un colegio. Entonces, ¿qué hacen? Han pasado, quiere decir que ahorita, este año se va a ver esa realidad más en este aspecto de la educación, porque por decirte algo, el sector público se va a ver abarrotado de niños que han salido de un sector privado.
Tengo duda respecto a esta parte, en el sentido de que yo creo que la educación híbrida nos está permitiendo a los que se puedan hacer presencial y a los que se puedan hacer por internet. Pero si vemos como estadísticas en qué porcentaje más o menos estamos, vamos a hablar de Guatemala nuevamente para que tengamos una idea nada más. Pero digamos, ¿qué te digo? ¿Hay un 20% presencial o hay un 5% presencial y el 95% está haciendo a través de internet? ¿Cómo más o menos se está manejando ahorita en la actualidad? Más o menos, ¿cómo vamos? Bueno, déjame decirte que en este sentido, los lineamientos, como tú mismo dijiste, el Ministerio de Educación rige tanto la educación privada como la pública. En este caso, hay una generalidad en estos aspectos. Por ejemplo, hay un semáforo que se maneja en Guatemala de cómo estamos en cada municipio. Y la orden es que si nosotros estamos en rojo, es lo máximo, ¿verdad? Que hay mucha pandemia y todo, no podemos tener a los niños en las escuelas ni en los colegios. Si llegamos a anaranjado, pues ahí vamos como que más soltando. Ya en amarillo ya va a haber presencialmente los niños en la escuela, pero ahorita en este momento no se está dando. En este momento los lineamientos son que los niños siguen en casa, por lo menos hasta que tengamos vacunas, hasta que tengamos una regularidad de casos, que ya no se sigan dando tantos casos. Entonces ya vamos a venir, inclusive nos mandaron a medir las aulas, hay monitoreo de los centros educativos, tanto en los dos aspectos de privado y público, para que vayan a ver la infraestructura, que cumpla con todas las condiciones, que tenga todas las condiciones para evitar más contagios. Entonces, como por el momento están empezando a hacer ese monitoreo también, no existe una ya indicación de que los niños asistan al establecimiento. Pero imagínate, antes en las aulas cabían hasta 20 alumnos. Ahora solo vamos a tener como aproximadamente de 6 a 8 alumnos en las aulas. Qué interesante, y de verdad a mí no me gusta el pesimismo, pero yo creo que al paso que vamos en países de Latinoamérica como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, que son países que no tienen como tanto acceso a esa vacuna, a esos medicamentos tan pronto, digamos, decirlo de esta manera, yo sí pienso que de repente estamos hablando que esto nos puede llevar un año más. O sea, pensar que va a ser el 2022 en donde quizás un segmento de la población ya pueda empezar a recibir clases de manera presencial. Lo digo de manera general y un poquito manejando información general que escucho en los medios, pero creo que por ahí vamos. Yo creo que este año va a ser casi que no híbrido, sino a través de redes, a través de las plataformas digitales, a través del internet. ¿Qué opinas? Sí, la verdad es de que la mayoría pensamos, te soy sincera, en estos momentos hemos pensado eso. La mayoría de docentes que hemos platicado hemos llegado a esas conclusiones, pero queremos ser positivos, queremos pensar que Dios nos va a ayudar y que el ministerio, tanto educación, salud, van a poner todo de su parte para que esto mejore. Como dices tú, ¿verdad? Hay que ser positivo, hay que seguir adelante y los niños también pensando en ellos porque realmente están desesperados de estar en las casas. Hay niños que han expresado, mi señor, ¿cuándo vamos a regresar al colegio? Quiero ver a mis compañeritos, quiero abrazarlos. Escucha, abrazarlos. Quiero compartir con ellos, quiero abrazarla a usted, quiero darle un besito, ¿no? Quiero jugar con ellos. O sea, ellos piensan en eso. Pero como son niños, su mente es tan linda que ellos no piensan el alcance que está teniendo realmente la pandemia. Es difícil realmente, y yo creo que al final cuando usan en términos generales ese término de nueva modalidad, creo que a los niños pues les está cayendo como anillo al dedo tener que adaptarse a esta nueva modalidad de recibir clases de esa manera, y posiblemente pase, pues como decíamos, mucho tiempo para que esto pueda cambiar. Entonces yo me imagino que usando un poquito mi imaginación en cuestión de mentalidad correcta y positivismo absoluto, creo que cuando los niños tengan la oportunidad de volver a regresar a esas aulas, a esos campos, a esos juegos, a ese escuchar el sonido del timbre para salir al recreo, eso va a ser una fiesta. Cabal, van a salir como siempre salen. Y no sé si has visto un meme que hay de que se cambiaron la mascarilla
que le dice, mami, mira qué linda la mascarilla que traje hoy. Y entonces dice, ay, pero esa no es la que yo te puse. Sí, pero es que Roberto me la dio. Y así, entonces todas esas cosas hay que realmente pensarlas, ¿verdad? Y como te digo, la mentalidad de los niños es sana, la mentalidad de los niños es lo más natural que tú puedes encontrar y ellos no piensan en todo eso, ¿verdad? Ni el alcance, como te digo, que ha tenido todo lo que ha venido después de la pandemia. Quisiera que me ejemplificaras en esta sesión de mentalidad correcta un poquito para quienes, por ejemplo, no tenemos hijos o no estamos cerca de cómo esos procesos nuevos respecto a la educación, que me marcaras algunas diferencias de cómo era la educación presencial y cómo ha tenido que transformarse la educación en una sesión a través de una plataforma digital. O sea, entiendo que regularmente pues un niño llega a la instalación, eso era antes, llegaba a la instalación, empezaba a recibir pues sus ciertos cursos, a término medio pues les daban una oportunidad para salir al recreo que le llamamos en Guatemala o a salir a ese espacio para poder como liberar su mente, regresar a recibir clases y luego regresar a su casa. ¿Cómo se maneja ahora esto a través de una sesión? Descríbeme, por ejemplo, un día de clase de Claudia Castañaza hoy, en el presente, a través de las plataformas. ¿Cómo le haces? ¿A qué horas te conectas? ¿Cómo han cambiado las actividades? Cuéntame un poquito. Descríbeme un día de clase de Claudia Castañaza, por favor. Ay, no. Ay, sí. La verdad es de que, ay, Dios, ¿cómo te explico? Yo he trabajado mucho con niños pequeños y ha sido muy difícil, pero un día normal de ahora me levanto a las 5 de la mañana, me alisto, empiezo a encender la computadora como a las 7 menos cuarto, a las 7 menos 10 estoy marcando mi asistencia virtualmente, después a las 7 de la mañana pues ya estoy conectada con el primer grupo. Mi primer grupo es de primer grado, primaria. Tengo 4 niños, pero como que tuviera unos 20. Sinceramente, la verdad. Tremendos. Tremendos. Déjalos tremendos. La situación de estar virtual y no venir y decirles, agarren así el lápiz, así se escribe, sino que ahora es por videos que yo les estoy grabando, donde les indico cómo agarrar el lápiz. Entonces, bueno. Esto es en relación entro con el primer grupo, divido mis periodos en pequeños espacios para que pueda abarcar casi todo lo que yo necesito abarcar, que más que todo cubrir con las competencias, ¿verdad? De escritura y lectura. Luego a las 9:45 tengo un pequeño receso con los niños y termino con primer grado. Después a las 10:15 entro ya con segundo grado, que también lo tengo. Y estoy con ellos, les doy sus clases y a las 12:15 termino con ellos. Realmente en lo que es comparación a estar ellos presencial y yo virtual ahora, hay muchas deficiencias, hay muchas, no es lo mismo que te tengan enfrente, que te tengan a la par, que te escuchen, que sientan tu presencia, a que ahora estés a través de un aparato. O sea, es bien difícil. Y bueno, en la tarde todavía voy al otro sector y pues ahí lo mismo, a estar usando la mascarilla, todas las circunstancias que hay que tener higiénicas. O sea, es bien difícil, no es lo mismo que antes normal. Y creo que hasta el día de hoy nosotros podemos valorar esta situación. Y esto nos ha cambiado la vida, realmente. Me llama la atención hacerte una pregunta. ¿Qué sentimiento da? Lo pienso como, me voy a poner en unos minutos en el papel de estudiante y pues obviamente tú en el papel de maestra. Se porta bien. No, sí, exactamente. Yo siempre fui bien portado. Más o menos. Bueno, no, pero sí. Bueno, no recordemos eso, pero ¿qué sentimiento da de haber pasado? Yo no me lo imagino, sinceramente no me lo imagino. De haber pasado de los cuadernos, de hacer las planas,
tener los libros enfrente, a tener que pasarnos a ver videos, audios. O sea, hemos tenido que cambiar el sistema de los recursos didácticos para poder llegar de la misma manera, pero con la diferenciación de los recursos. ¿Qué sentimiento te da este tipo de cosas? Porque los libros al final siempre son esa fuente de sabiduría que, bueno, en mi generación conocimos. Recuerdo los cuadernos que había que llenar para poder llenar el cupo, pero ahora es distinto. Yo no sé si lo siguen haciendo los niños desde su casa, pero ahora tienen que ver videos, audios. Cuéntame un poquito esa diferenciación de los materiales didácticos que ahora se usan post pandemia. Ay, qué difícil. Bueno, pero sí tienes razón, los libros se siguen usando, pero ¿qué hicimos en este ciclo escolar? Lo que se hizo es evaluar realmente qué libros son los que los niños necesitaban y los demás ya no se pidieron. Inclusive te puedo decir que de 6 libros o 5 libros ahora se piden 2. Que son la base, ¿verdad? Lo que es comunicación y lenguaje y matemática, que son las clases más importantes en las cuales ellos sí necesitan base. Y las otras áreas pues se han manejado, como tú dices, con videos, ¿verdad? Pero yo he descubierto que en esta tecnología es como que le estás abriendo los ojos un poquito más a los niños, porque por ejemplo tú usas todos los videos que encuentras, por supuesto supervisados anteriormente por los docentes, ¿verdad? Esas son herramientas muy valiosas. ¿Por qué? Porque por ejemplo para enseñar a los animales acuáticos, terrestres y aéreos, tú puedes poner animales de verdad y que ellos están viendo, y es algo de la vida real, no muñequitos, no dibujos animados, sino que están viendo animales reales. Inclusive cuando yo les puse un video de una ballena y de un delfín, se quedaron ¡wow! O de un tornado, por ejemplo, de los fenómenos naturales, se quedaron, ¿eso pasa, Miss? Sí, mis hijos, eso pasa. Y se quedan, o sea, como que no lo creen, pero es algo real, es algo, o sea, que como que los encaminan más a las cosas que ellos realmente no alejarlos de su realidad, sino que ver en estos videos y todas las herramientas algo real. También me han pedido que tenga un pizarrón, pero honestamente yo me pongo a pensar, el pizarrón no lo van a ver los niños, es más factible usar las herramientas. Yo uso Word, agrando la letra, inclusive hasta hice el rayado de los cuadernos de caligrafía. O sea, hay bastantes herramientas tecnológicas que se pueden utilizar y que te ayudan mucho a que los niños crezcan más. Me lleva a pensar que el futuro de la educación, obviamente, a partir de esto, va a cambiar. Tú me dices algo muy interesante que, por ejemplo, estás percibiendo que los niños se sorprenden al ver un video de animales reales. O sea, si estamos hablando que la educación de antes no nos permitía hacerlo, ahora puede ser un recurso nuevo a utilizar. O sea, se puede proponer que los niños o que los sistemas educativos implementen, no sé, una pantalla en las aulas en donde los niños tengan acceso a ver el mundo a través del internet y lo puedan hacer presencialmente. O sea, yo creo que al final esto nos va a dejar algo positivo. ¿Qué piensas? Sí, va a ayudar mucho a que nosotros como los docentes descubramos más herramientas, encontremos que no solo existe el cuadrito donde estás en el aula, sino que existe más allá. Hemos aprendido a usar varias herramientas tecnológicas que tú mismo has mencionado, y lo que sí te cuento, que sí he visto yo, que a las personas mucho más mayores que yo, o sea, yo no estoy tan viejita, pero más o menos, a las personas mucho mayores que están dando clases les ha costado mucho. Eso sí es un reto. Pero creo que es un reto para todos al final, o sea, no es un reto solamente para los niños que están cambiando su sistema, para los maestros, para los papás. Hablábamos al principio de todo eso, pero creo que tenemos que aprender a evolucionar. O sea, si antes no teníamos Facebook, ahora las personas adultas tenemos que tenerlo, porque por ejemplo con eso vamos a comunicarlos con los familiares que no podemos visitar en otro país o que están en la lejanía, y que viajar significa invertir dinero, llevar todos los protocolos. O sea, realmente a todos de cierta manera nos ha afectado. O sea,
Y ahí es donde creo que hay que hacerle una invitación también a la gente a que se interese un poquito en aprender. Hoy tenemos la ventaja que a través del internet hay tutoriales para aprender a hacer de todo. Yo aprendí muchísimas cosas en la pandemia a través de tutoriales en el internet. O sea, no tuve que salir de casa para aprender. Entonces, yo creo que es importante también darle este mensaje a las personas adultas y también a los niños que se interesen en investigar, en conocer. Obviamente, en el caso de los niños hay que controlar lo que están viendo, pero en el caso de los adultos también no dejar de lado que la tecnología se ha convertido en ese recurso para aprender. Entonces, no porque yo tenga 40, 50, 60 años, yo no sé usar eso, tengo que aprender. Yo creo que es importante que se lo digamos a la gente porque es la forma en que estamos viviendo, en que nos estamos comunicando, en que estamos aprendiendo, estamos educando. Entonces, yo creo que es importante. ¿Qué consejo le darías tú a esas personas que aún se resisten a la tecnología? El consejo es de que tratemos de ser más positivos, de que abramos nuestra mente, que nos demos cuenta que el tiempo de antes no es el mismo de ahora porque todo ha cambiado y la tecnología sigue evolucionando y cada día van a haber más cosas que nosotros vamos a ver así como que hasta con los ojos extraños que no conocemos pero que nos pueden enseñar, inclusive ser humildes, porque si te das cuenta, si tú eres humilde, sabes que reconoces que no puedes aprenderlo y que inclusive un niño te lo puede enseñar. Yo a mi niño se lo celebro, cuando me enseñan algo, mire Miss, usted puede hacer esto. Yo aprendí algo en estos días, a usar una herramienta de Skype que no sabía que podía compartir pantalla y agrandar la imagen. Entonces, un niño me lo enseñó a mí, un niño. Indiscutiblemente, yo creo que lo que nos estás diciendo es un llamado a que podamos nosotros abrir nuestra mente a la tecnología, porque realmente no conocemos cuál es el futuro de todo esto, y realmente creo que si yo digo, o sea, y se lo decía a una persona hace poco en una plática también de mentalidad correcta, qué bueno que llegó una pandemia en tiempo que existe el internet, que existe la tecnología, sino que hubiese pasado. O sea, hablemos de los años 60, 70, si una pandemia tan fuerte nos hubiera afectado, estamos hablando que los estudiantes y los educadores primero se hubieran quedado sin trabajo, segundo, hubiese pasado 1 año o 2 años sin recibir educación, porque eso pudo haber sucedido, ¿no? Sí. Eso pudo haber sucedido y como te digo, algunos niños, por ejemplo, no avanzaron lo que tenían que avanzar, pero sí avanzaron. O sea, sí hubo un progreso a que, como dices tú, se hubieran quedado en casa sin aprender nada, porque inclusive hasta programas de televisión se hicieron en Guatemala para eso también. Creo que en todo lo que ha pasado alrededor de la pandemia siempre van a haber carencias, siempre van a haber puntos negativos y también puntos optimistas de cómo nosotros podemos aprender. Nuevamente, de verdad que vale la pena en esta sesión de mentalidad correcta decirle a la gente que debemos aprender, debemos involucrarnos en la educación de los más pequeños. O sea, si la responsabilidad pasó como un juego de manos al otro lado, o sea, tenemos que aceptarlo de esa manera porque es parte de nuestra responsabilidad y al final yo creo que es bueno decirlo que la responsabilidad de la educación de los hijos pues es de los padres, no es de los educadores. Los educadores tan solo son trabajadores o canales de comunicación para que el niño pueda abrir esos ojos al mundo, reciba la educación, tenga parámetros de dónde aprender y poder crecer como ser humano, pero realmente la responsabilidad al final es de los padres. Así es, y muchos padres no lo comprenden todavía. Y como te decía, el ejemplo del niño que llora enfrente de la cámara, realmente imagínate qué impotencia para uno de maestro ver que su niño está llorando y que no apagan la cámara, no hacen nada, sino al contrario le están gritando. Y cómo lo contemplas, cómo le ayudas, cómo es bien difícil. Y lo peor de todo, que lo miran los demás niños. Entonces, yo sí, ya que estamos en este espacio, yo sí les pido a los padres de familia de todo el mundo, de quien está escuchando, pídanle a Dios paciencia, Él se las va a dar, pídanle sabiduría, Él se las va a dar y van a ver que realmente van a lograr cambios en sus hijos, pero la violencia no. Por favor, la violencia no, porque yo sé que todos tenemos problemas como adultos, yo sé que tenemos que tener que pagar en la luz, que tenemos que esto, que si no trabajamos esto, pero los niños no pidieron nacer. Los niños nosotros los trajimos al mundo. Los niños nosotros son como unos vasitos vacíos en los cuales ustedes van a llenar con lo que ustedes quieran y con lo que ustedes les den.
amor, paciencia, sabiduría, decirle, tú puedes seguir adelante, este problema de matemáticas, no te preocupes, busquémosle la solución, y si no la encuentro yo, le vamos a preguntar a la Miss, le vamos a preguntar a la señora, no te preocupes. Eso es lo que yo les pido, de corazón se los pido, porque he visto de todo. Y he visto también como papás que son bien lindos, que ahí están a la par de sus hijos. Mi hijo, no entendiste algo, te ayudo. Y tal vez ni son maestros, pero ellos tienen la paciencia y saben que sus hijos los necesitan. Porque esa es otra cosa, son niños, están creciendo. Nosotros ya somos adultos y sabemos y hemos vivido. Sin duda alguna, yo creo que en este lado de los valores como seres humanos tenemos que entender, y es bueno, por eso existe esta sesión de mentalidad correcta, que hablemos que pues todos en la vida estamos aprendiendo constantemente. Nuevamente decimos, la educación no es solo responsabilidad de los maestros, sino que los padres quizás hoy en día están aprendiendo a ver distintas maneras de crecimiento, incluso de desarrollar esas habilidades o cualidades o valores que no se habían podido desarrollar. Yo creo que al final la pandemia, el COVID-19 dejó mucho aprendizaje en los seres humanos, y a veces tenemos que tomarnos el tiempo también como seres humanos de entender que nos está cambiando a todos. O sea, si yo tengo la gracia de haber conservado mi trabajo, de seguir laborando aunque sea desde casa, tenemos que entender que a otras personas no les sucedió lo mismo. Entonces también hablemos de empatía, hablemos de solidaridad, hablemos de ver qué podemos ayudar a los demás, porque esto no es, o sea, la educación tampoco es una cuestión de yo le doy a mi hijo lo mejor y los demás que vean cómo salen, porque también pues al final es una tarea de todos. O sea, yo sé que todos tenemos la responsabilidad de nuestros hijos, pero al final es una tarea de todos, y por eso existen en todas las sociedades una organización como en Guatemala, por ejemplo, esta área del Ministerio de Educación que se carga y que tiene la responsabilidad de velar porque la mayor cantidad de niños en este país reciban la educación, y por eso es que contratan maestros, y por eso es que se tienen instalaciones públicas, y bueno, a quienes han tenido la oportunidad de tener privadas también lo han hecho. Entonces yo creo que al final tenemos que involucrarnos, o sea, no nos lavemos las manos, y si hoy nos tocó hacer y educar a través de el internet, así nos tocó, y ahí tenemos que aprender y tenemos que abrir nuestra mente para poder desarrollar todas esas nuevas habilidades. Y de verdad todos tenemos, Claudia, no sé si tú lo ves así, todos tenemos la posibilidad a cualquier edad de seguir aprendiendo, y creo que ese es un mensaje importante. Aprendemos todos los días, Raúl. Todos los días aprendemos cada cosa, cada momento, pero eso sí, depende de nosotros también, porque pueden pasar todas las cosas por de largo. Nosotros nos podemos dejar pasar de largo y no agarrar ningún aprendizaje que nos sirva para crecer. Podemos dejar que pase, me pasó tal cosa, sí, pero no sacamos lo positivo de eso. ¿Por qué te pasó? Algo hiciste mal que por eso pasó. Y hay que analizar un poco. Y como dices tú, usar las herramientas tecnológicas para aprender. Tú lo hiciste, todos lo podemos hacer. Y ante todo, creo, ya hemos hablado alguna vez, pero vale la pena que lo repita, ¿verdad? O sea, a veces vemos todo esto como un caos, como una situación adversa, porque definitivamente tuvimos pérdidas todos, incluso laborales, de plata, tenemos que seguir pagando, como decía Claudia, los recibos, todos nuestros biles o lo que sea para poder sobrevivir en nuestro sistema social en la actualidad. Pero también existe aquello que se llama resiliencia, ¿verdad? Y lo hemos hablado en otras oportunidades. Nosotros del caos podemos encontrar la oportunidad. Entonces, si el aprendizaje es esa oportunidad, aprendamos. Creo que no sabemos para qué nos puede servir, y eso va para todo el mundo que nos está escuchando, porque es válido que todos del caos podamos aprender alguna lección que luego nos sirva para incluso ayudar a otros. O sea, eso es resiliencia, y creo que hay que aprovechar todo esto que ha sucedido alrededor de la educación para que todos podamos aprender, no solo los niños, los adolescentes, los universitarios, todos podemos aprender. Claudia, estamos llegando ya casi al final. El tiempo lastimosamente en estos espacios es limitado, pero me gustaría puntualmente, te voy a pedir por favor que le demos un mensaje de esperanza, un mensaje a raíz de todos estos cambios, de esta educación híbrida que ahora se está manejando a nivel mundial. Empecemos. ¿Qué mensaje le darías tú a los niños? ¿Qué mensaje? Mis amores, mis lindos, mis estudiantes grandes, universitarios. Miren, si ustedes se lo proponen, pueden llegar muy alto.
pero es proponérnoslos, esforzándonos, no dejar pasar ninguna oportunidad de crecimiento que ustedes tengan. Ustedes pueden aprender de sus compañeros, de sus maestros, de sus papás, por supuesto las cosas buenas. Pero sí, no dejen de aprender, no dejen de esforzarse, no dejen de luchar, porque al final nosotros como padres, por ejemplo, como educadores, no somos pilar de iglesia y se quedan ustedes. Se quedan y si no tienen las herramientas que han recibido y aprovecharlas para salir adelante, no lo van a lograr. ¿Qué mensaje, Claudia, le daríamos a los padres? Ay, a los padres. Amen a sus hijos, apapáchenlos, ayúdenlos, denle la fortaleza que necesita, acompáñenlos, por favor, no los dejen solos. Y máxime, como decía Raúl, estamos usando el internet. Y recuerden que el internet, como puede ser crecimiento, también puede ser perjudicial. Y si nosotros como adultos, porque no se puede decir que solo padres o solo maestros, como adultos no estamos pendientes de ellos, inclusive de los adolescentes, los podemos perder. ¿Qué mensaje, Claudia, le daríamos a los maestros que también han tenido mucho que aprender con esta educación híbrida? Compañeritos y compañeritas, dijera el anuncio. Por favor, sigamos adelante, no nos estanquemos. Como dijo Raúl, somos personas de crecimiento, somos personas que podemos aprender día con día, podemos usar las herramientas, pero tenemos que poner un granito de nuestra parte de arena para poder aprender y ser humildes, aceptar que no lo sabemos todo, que podemos aprender hasta del más chiquitito como hasta de una persona más grande que nosotros. Recuérdense que el que oye consejos llega viejo. Y si nosotros realmente crecemos a la par de la tecnología, tal vez no al mismo nivel, pero podemos usar esas herramientas para ayudar a nuestros chicos y chicas, hagámoslo. Aprovechemos esas oportunidades que Dios nos presenta cada día. Me imagino que en esta sesión de mentalidad correcta hemos tenido un panorama general, obviamente desde el punto de vista de una educadora, de una persona que todos los días está en el diario vivir, por decirlo de manera redundante, respecto a la educación, está conviviendo con estos nuevos sistemas que se han tenido que implementar, está viviendo y ha tenido que vivir la convivencia con padres, con maestros, con estos nuevos sistemas, a veces ir, a veces no, la comunicación. O sea, son muchas cosas que la verdad han jugado un papel importante en esta evolución de la educación a este sistema, digamos, híbrido que se está manejando, porque pues yo creo que cada país lo ha manejado de distinta manera, por eso es que lo estamos hablando de esta manera híbrida, porque pues algunos ya están asistiendo o la mayoría no lo están haciendo, pero al final nos ha tocado de distintas maneras y yo creo que ahí es donde está también todo ese aprendizaje que hemos hablado en esta sesión de mentalidad correcta. Claudia, pienso que algunas personas que nos están escuchando pueden quedarse con alguna inquietud y de repente, ay no, ella me cayó bien, la escuché en la sesión de mentalidad correcta y me gustaría hacerle una consulta personal porque de repente tengo ese problema de comunicación con mis hijos o con los maestros o con algo, de repente te quieren buscar en las redes sociales para hacerte alguna consulta. Sé que tú eres una persona muy amplia y que no vas a negarles ese aporte, ese apoyo, esa ayuda, porque en determinado momento lo necesitamos y eso me lleva a pensar que cuando necesitemos ayuda, amigos y amigas, pidámosla, busquémosla, es la única manera que vamos a encontrar solución. Pero Iva, Claudia, si quieres compartirnos alguna red social en donde podamos encontrarte, por si alguien desea de repente hacerte una consulta personal respecto a todo esto que está pasando relacionado a la educación. Gracias, Raúl, pues no lo sé todo, pero si no lo investigamos, porque realmente uno, como tú dices, aprendemos día con día. Bueno, yo aparezco como Fifi Claudia en Facebook, ¿verdad? Ahí me pueden buscar, Fifi Claudia, y ustedes me mandan un mensaje por Messenger, entonces ya acepto su solicitud de amistad, ¿verdad? Y también les voy a dar mi correo es linda1971@gmail.com. Repito, linda1971@gmail.com. Con gusto, como dijo Raúl, estamos para servirles. Si no sabemos la respuesta, la investigamos, porque gracias a Dios, como dijo él, yo tengo la oportunidad de estar con autoridades cercanas al Ministerio de Educación, las cuales me pueden apoyar para poder resolver sus dudas o para poderles ayudar en lo que ustedes necesiten.
que Dios me los bendiga de verdad, cuídense mucho, mantengan la higiene, no piensen que la pandemia es algo que es mentira y ruéguenle a Dios que nos proteja y nos ayude a seguir adelante. Gracias, Claudia, por esas palabras. Así vamos a ir cerrando ya esta sesión de Mentalidad Correcta. Espero que hayamos dejado en ustedes algunas ideas muy claras y que hagamos también conciencia de que pues todo está cambiando, todo está evolucionando y nos corresponde a nosotros los seres humanos evolucionar con lo que está pasando. O sea, la vida así es, a todos nos está tocando, a todos nos lleva en distinta manera el hecho de tener que aprender cosas nuevas, y creo que esa es la filosofía al final de evolucionar. De verdad, para mí ha sido un placer nuevamente tenerles aquí en esta sesión de Mentalidad Correcta. Siempre lo digo al final nuevamente, gracias por tomarse el tiempo de darle play a esta sesión de Mentalidad Correcta a través de todas las plataformas digitales que pues estamos presentes. También les recuerdo, si quieren seguirme por ahí, me encuentran como Raúl Castañaza, tanto en YouTube como en Instagram, en Twitter, en Facebook, ahí estoy a la orden. También en la plataforma de Spotify, ahí está también nuestra Mentalidad Correcta. Pueden usar el hashtag Mentalidad Correcta en cualquier plataforma, ahí les va a aparecer inmediatamente todo nuestro contenido para que lo puedan disfrutar. Un abrazo especial a toda la gente que nos escucha en Atlanta, Georgia, porque siempre están presentes también en las sesiones de Mentalidad Correcta a través de nuestras plataformas de radio en línea. Muchas gracias de verdad por todo el apoyo que nos dan a esta sesión de Mentalidad Correcta. Mi nombre es Raúl Castañaza, les deseo lo mejor, les invito para que en una semana nuevamente vuelvan a conectarse, y si no, denle play en el momento que quieran a esta sesión para volver a aprender o tomar ideas de todo lo que nosotros tenemos a bien preparar para todos ustedes en estas sesiones de Mentalidad Correcta. Pásenla bien, recuerden que siempre les digo al final, por favor, todo lo que hagan que sea en pro de su camino a la felicidad. Soy Raúl Castañaza, hasta la próxima en una nueva sesión de Mentalidad Correcta. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el siguiente podcast de Mentalidad Correcta con Raúl Castañaza.